Buenos días. Vamos a leer Mateo capítulo 21. Mateo 21 y vamos a empezar en el verso 12. Then Jesus went into the temple of God and drove out all those who bought and sold in the temple. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos, aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Vamos al verso 23 ahora. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también les haré una pregunta, y si me la contestan, también yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creyeron? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Pero qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto les digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios, porque vino a ustedes Juan en camino de justicia y no le creyeron, pero los publicanos y las rameras sí le creyeron. Y ustedes viendo esto, no se arrepintieron después para creerle. Gracias a Dios, gracias por leer la escritura, gracias a Cindy Dayan, nos regocijamos en lo que el Señor está haciendo, por la oportunidad de ser usada en ese lugar. Quiero invitarlos esta noche a las 6. Vamos a comenzar de nuevo con nuestras reuniones en la noche. Ian y Dwaila Sheffer van a compartir su testimonio, lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y vamos a ver este pasaje de la Escritura. Y cada semana yo recibo mensajes y videos, cosas que me comparten de las cosas que suceden en el mundo. Y muchas veces lo que me pasan es gente descubriendo los planes del enemigo y qué está haciendo el enemigo en estos días. Y cuando platico con hermanos, pero también con inconversos,
me doy cuenta que hay mucho miedo de lo que está haciendo el enemigo en este mundo. Lo que vamos a ver hoy es cómo Dios modela a sus discípulos qué clase de enfoque, qué clase de mentalidad tenemos que tener nosotros los cristianos viviendo en un mundo donde estamos rodeados del enemigo y llevando a cabo sus planes malignos en el mundo. Vamos a orar antes de empezar. Padre Santo, gracias porque no nos dejaste solos. Tú dejaste tu palabra que nos dice las cosas que iban a venir en estos últimos tiempos. Tú dejaste tu Espíritu Santo para darnos el poder, para darnos la sabiduría, revelación, paz. Y Señor, oramos para que nosotros podamos ser guiados por tu palabra, podamos experimentar la vida de Cristo en nosotros mientras caminamos en un mundo hostil. Señor, tú nos advertiste que nos ibas a enviar como ovejas en medio de lobos. Pero tú le hablaste a tus discípulos y tú les dijiste, esperen hasta que hayan recibido poder de lo alto. Señor, ayúdanos a descansar en quién eres tú y a saber que tú estás llevando a cabo un plan en este mundo. Te pido por que tú hables a través de mí, que tú hables a nuestros corazones, que tú nos des entendimiento, Señor, y que tú nos muestres cómo aplicar esta palabra en el mundo que estamos viviendo. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero recordarles el contexto en el cual estamos empezando este estudio. Jesucristo había volteado las mesas de cambio. Ha pasado ahí la noche en la pequeña ciudad o el pequeño pueblo de Betania con sus amigos Lázaro, María y Marta, y luego al día siguiente, sabiendo que él había pateado el avispero, Jesús regresa a Jerusalén sin miedo a sus oponentes. Valientemente entra al templo, ese templo que habían convertido en cueva de ladrones, donde sus enemigos habían plantado su cuartel general, por así decirlo. El Señor Jesucristo entra a este lugar con un propósito, porque él sabía que su Padre estaba en control. Mateo 21, 23. Cuando entró al templo, el sumo sacerdote, imagínense, el sumo sacerdote, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Estos son los líderes del pueblo. Ellos se acercaron a Jesús y lo confrontaron mientras enseñaba. Y le dicen, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Estos principales sacerdotes y estos ancianos están a cargo del templo y entonces están reclamándole a Jesús que por qué está haciendo estas cosas en el templo. Fíjense que estas autoridades están confrontando a Jesús. Esta es una visita oficial, por así decirlo, de las autoridades más altas del templo. Ellos no esperaron a que Jesús terminara lo que estaba diciendo, lo interrumpieron su enseñanza y empiezan este interrogatorio hostil y le dicen, bueno, ¿y quién te dio a ti el derecho de hacer estas cosas? Implicando que es el templo de ellos, como diciendo, nosotros estamos a cargo aquí y no te hemos dado ninguna autorización. ¿Qué estás haciendo aquí? Ellos
se sentían amenazados por el poder y la autoridad que reconocían en Jesús, su propia autoridad como representantes de Dios, porque ellos así querían que la gente los viera. Ellos querían que la gente los viera como la autoridad suprema y muy probablemente nadie había retado su autoridad antes. Así que cuando vemos algún ministerio, tenemos que preguntarnos primeramente, lo que están diciendo está de acuerdo con lo que dice la Biblia? ¿Cuáles eran estas cosas que Jesús estaba haciendo que estaba molestando tanto a los sacerdotes? Porque acuérdense, los sacerdotes estaban viniendo a reclamarle a Jesús, como diciendo, ¿está de acuerdo a lo que Dios dice, lo que Jesús está haciendo aquí? Mateo 21, del 12 al 15, dice, entonces entró Jesús en el templo de Dios. ¿De quién era el templo? Era de Dios. Jesús era Dios. Jesús entró a su templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está. Aquí está identificando la autoridad que tiene. Mi casa de oración será llamada, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Entonces vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Ahora, esto les hubiera dado a los principales y a los sacerdotes esta idea de que Jesús estaba sanando a la gente, estaba restaurando la salud a la gente. Esto hubiera hecho que ellos reaccionaran. Pero en lugar de ver estas cosas maravillosas, ellos se fijan en lo que los muchachos estaban diciendo, estaban gritándole, Hosana, Hosana al hijo de David, y entonces se indignaron. Y entonces empezaron a despreciar a Jesús. Y les dice Jesús, ¿oyen lo que estos dicen? El verso 15 nos deja muy claro que estos hombres estaban reaccionando a lo que Jesús hizo y estaban reaccionando a las aclamaciones de los muchachos en el templo, porque eran cosas buenas las que él estaba haciendo. Y lo vemos suceder en nuestro mundo. ¿Por qué la gente se enoja tanto por las cosas buenas? Cosas buenas que se hacen, cosas buenas que se hablan. Esta es pura maldad que se opone a las cosas que Dios hace. Esto es lo que sucede en esta confrontación. Ellos reconocen la obra de Dios, ellos reconocen la presencia de Dios, pero odian a Dios. Y por eso atacan, por eso confrontan, por eso se oponen. Porque este es Dios en la forma de hombre, limitado a sí mismo y trabajando como hombre. Ellos sienten. Nosotros necesitamos reconocer, hermanos y hermanas en Cristo, que nosotros somos humanos. Pero tenemos el Espíritu Santo de Dios. Tenemos muchas limitaciones, sí, pero el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y el mundo malvado lo percibe al Espíritu Santo morando en nosotros. Estamos siendo testigos
del aumento de esta misma clase de oposición hoy ante la actividad de Dios, ya sea cuando el pueblo de Israel empieza a reunirse en su tierra, o tal vez cuando se confrontan las mentiras y la proclamación de la verdad a través de su pueblo. Por ejemplo, Charlie Kirk. La gente se opone a lo que él dice. ¿Y ustedes creen que estos líderes religiosos saben lo que están haciendo? ¿Creen que no se dan cuenta que se están oponiendo a Dios? ¿Creen que estos líderes religiosos no lo entendían? Vamos a ver lo que dice Juan, capítulo 3. Esto sucedió al principio del ministerio de Jesús. Y aquí vemos lo que dice Nicodemo. Él es uno de los líderes religiosos y él le dice a Jesús que los líderes religiosos reconocen la fuente de la autoridad de Jesús. Fíjense lo que dice el verso 1 y 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos, o sea, nosotros sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero Nicodemo era como más noble que sus compañeros. ¿Tú crees que si alguno de esos hombres que hablan la verdad hicieran milagros, las autoridades se quedarían calladas y se convencerían de que se están oponiendo a algo bueno? Pues no, porque ya lo vimos suceder. Jesucristo acababa de sanar a los enfermos ahí en el templo y de todas maneras se oponían a él. ¿Por qué? Porque las fuerzas de la oscuridad son enemigos de Dios. Jesús era la revelación suprema de Dios en la tierra y nunca vemos en la Biblia mayor oposición demoníaca que la que hubo en contra de Jesucristo. Ellos se oponen a lo bueno porque son enemigos de Dios. No porque sean ignorantes, no porque no tengan información, sino simple y sencillamente porque son enemigos de Dios y odian lo bueno. Jesús se ha revelado a sí mismo como el Hijo de Dios, como el Rey que viene en paz, montado sobre un burrito. En Mateo 2, 21 del 7 al 9, después él se reveló a sí mismo como el sumo sacerdote, ejerciendo autoridad sobre el templo y limpiando el templo. En Mateo 21, 12, y después de 3 años de investigar sus enseñanzas y sus milagros, no había ninguna duda entre sus enemigos que Jesús era el Mesías prometido. Nadie sabía mejor que estos líderes religiosos que quién era Jesús. Sin embargo, se negaron a obedecerlo y a confiar en él. Entonces, empezaron a aplicar fuerza, a tratar de intimidarlo. Y en lugar de proclamar a Jesús como su rey, como su Mesías, ellos lo confrontan, interrumpen su junta y le dicen: ¿con qué autoridad estás haciendo estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Mateo 21 del 24 al 25. Pero
Ellos vienen a Jesús con un plan, con una agenda, con toda la intención de silenciarlo. Vienen a tratar de restaurar el control, pero estas palabras, pero las cosas no salieron como ellos planeaban. Hermanos y hermanas en Cristo, por favor mantengan esto en mente. Mientras estamos caminando en este mundo, en estos días, Dios está en control. Dios tiene un plan. Y sí, vas a tener oposición, pero Dios tiene un plan. Pero Dios tiene un plan. Pero Jesús, respondiendo a las acusaciones, les dijo, yo también les voy a hacer una pregunta. Y si me la contestan, también yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Acuérdense, él estaba enseñando una multitud. La multitud está allí, oyendo, viendo lo que está pasando. Y la pregunta fue esta. El bautismo de Juan. Él se está refiriendo a todo el ministerio de Juan, como diciendo, ¿se acuerdan del ministerio de Juan? Bueno, ¿de dónde era? ¿Quién lo autorizó? Como quien dice. ¿De dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? ¿Qué era lo que pasó con Juan el Bautista? ¿Era de la carne o era del cielo? Si ellos contestaban bien esta pregunta, ellos tendrían la respuesta también al ministerio de Jesús, porque el ministerio de Juan fue muy parecido al de Jesús en varias formas. Ni Jesús ni Juan habían sido oficialmente entrenados por una escuela bíblica rabínica. Tampoco habían sido probados o aprobados por ninguna de los religiosos de Jerusalén. Ninguna de las autoridades religiosas los habían aprobado. Ellos fueron entrenados por Dios, por el Espíritu de Dios. Ellos tenían el respaldo de la unción del Espíritu Santo para hacer lo que Dios los había llamado a hacer. Las enseñanzas de los dos, de Juan y de Jesús, estaban llenas del Espíritu Santo e impactaron a la gente común del pueblo, quienes abrazaron estas enseñanzas mucho más que las enseñanzas oficiales de los rabinos. Cuando tienes esa clase de autoridades, esos maestros pueden ser un foco rojo. Y más importantemente, estas autoridades religiosas estaban preguntando de dónde había sacado esa autoridad. Juan el Bautista había testificado públicamente que Jesucristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Admitir que Juan el Bautista era un profeta de Dios, que Dios lo había mandado y que él era un ministro de Dios, y admitir este ministerio de Juan el Bautista era como admitir que Jesús también era lo que Juan dijo que era, el Hijo de Dios, el Mesías, el soberano, Rey de Israel, aquel ante el cual un día toda rodilla se iba a doblar. Él era quien decía ser. Es por eso que Mateo 7, 28 y 29, cuando Jesús enseñaba,
Él enseñaba así porque tenía autoridad. Era muy diferente a los líderes religiosos, porque ellos no estaban enseñando la autoridad de la palabra de Dios. Por eso es que Mateo 9:6 dice que cuando Jesús sanaba, Él lo hacía para que se supiera que el Hijo del Hombre tenía autoridad en la tierra para perdonar pecados. Ellos habían visto los milagros, habían escuchado la enseñanza. Ellos sabían que todo esto estaba validando su autoridad. En Mateo 28, del 18 al 20, que todavía no lo hemos visto, pero viene más adelante. En su gran comisión a sus discípulos, Jesús les dijo: toda la autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Tener toda la autoridad en el cielo y en la tierra significa que Él es Dios. Él es Dios. Y como los líderes religiosos, los propios discípulos de Jesús también batallaban con este deseo de poder, porque ellos querían estas posiciones de influencia. ¿Se acuerdan cómo en Mateo 20, Santiago y Juan trataron de convencer a Jesús de que lo sentara en esos lugares de honor en el reino, después de haber estado argumentando quién sería el mayor en el reino? Es que esto es muy humano. Nosotros queremos tener autoridad, tener este lugar de autoridad, de poder. El deseo de subir al alto mando, de ser lo más importante, estar en control, tener esta autoridad. Esto es algo común en mucha gente. El deseo de autoridad y de poder es lo que causa conflicto en los matrimonios, división en las iglesias, rivalidad política, guerras entre las naciones. Pero Jesús nos llama a sus discípulos una y otra vez nos insta a ser humildes y a arrodillarnos delante de Dios y confesarlo a Él como nuestro Señor. Ser humildes. Mateo 21:25. Ellos entonces discutían entre sí, o sea, los líderes religiosos, acerca del ministerio de Juan. Ellos pensaban así. Ellos estaban allí discutiendo, pero nunca le pidieron a Dios que les diera entendimiento. Estos líderes religiosos eran, según líderes espirituales, pero nunca pedían dirección de Dios. Entonces estaban allí discutiendo. Bueno, si decimos que del cielo, entonces nos va a decir, bueno, entonces ¿por qué no le creyeron? Bueno, y si decimos que de los hombres, bueno, le tememos al pueblo, eran cobardes, porque ellos sabían que la gente, la multitud, tenían a Juan por profeta. There had been over the years many very godly spiritual leaders in Israel. A través de los años hubieron muchos líderes espirituales buenos en Israel. Yo no quiero decir que todos los líderes espirituales fueron malos, pero en este momento de la historia, estos líderes espirituales eran corruptos y malvados. Pero a través de la historia de Israel, hubieron muchos que eran buenos, como Moisés, como Josué, Samuel, David, Daniel y así, por el estilo.
spiritual, godly leaders in Hubieron places estos of, líderes espirituales authorized puestos authority. por Dios, But this con una was a time autoridad in Israel's puesta por history Dios. when there was a Pero lack of spiritual leadership, hubo un and tiempo wicked, en la historia de deceptive Israel leaders, wolves in sheep's clothing, que had taken over the whole hubieron estos religious líderes system espirituales in malvados, And they had con silenced falta by de liderazgo intimidation or espiritual, elimination que eran everyone who didn't engañosos support them, como and now lobos they en were piel de seeking oveja. to silence Y ahora Jesus están also. reconociendo a Jesús, Truly, this pero was quieren an intimidar antichrist y eliminar system a todo aquel seeking que to no los establish apoya a itself ellos para in apoyar a Israel. Jesús. Quieren silenciar And al parallels that Mesías. we see in the world today, we are Y hay once paralelos again que living in a vemos hoy en time in día. history Estamos viviendo en un when tiempo an de la historia antichrist que system is working el sistema del feverishly anticristo to establish está itself trabajando not just horas in our extras nation, but around para the world, establecer este by sistema, no attempting solo to en nuestra silence nación, all sino voices en that do todo el not mundo, para agree. silenciar a las voces And so we que can no find a se lot of conforman a parallels su between plan what Jesus was maligno. dealing with and what Y esto we are es lo que facing, estamos and viendo our aquí. pattern, our example Vemos este as the life patrón, of vemos Jesus este himself. ejemplo en Jesucristo. Let me give you a taste of where this Déjenme confrontation decirles, between Jesus darles and una these probadita religious leaders is headed. de dónde Look viene at esta Matthew chapter 23. confrontación entre Jesús y los líderes Which is religiosos. believed Vamos to a be, Mateo 23 later the same day. The next few chapters that we're going to be looking at is all o in unos one capítulos day. más It was a full adelante. day of opposition, O and pura Jesus oposición y conquering. oposición. Matthew chapter 23, verse 12. Mateo 23, 12. And whoever exalts himself, Y cualquiera que se exalte a sí mismo that's what these leaders were doing. será They were exalting themselves. They humillado. had their thing going. They were El que se establishing enaltece, their ministry. que quiere establecer su propio ministerio, será humillado. Will be exalted. El que se humilla será But enaltecido. woe to you, scribes and Pharisees, Mas ay de hypocrites, ustedes, escribas for y you fariseos shut up the kingdom of hipócritas, heaven against porque men. cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoran las casas de las viudas. Les roban, le están robando a las viudas, es lo que está diciendo. Y como pretexto hacen largas oraciones. Pero esto es una farsa, por eso recibirán mayor condenación. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorren mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes mismos. ¿Qué está haciendo el Espíritu de Dios a través de Jesús? Proclamando la verdad, pero también asegurándose de que Jesús sea crucificado. Jesús dijo en el verso 24, si ustedes me dicen con qué autoridad hacía estas cosas Juan, o de dónde venía Juan, de dónde era, del cielo, de los hombres, entonces les voy a contestar. Pero ellos dicen, bueno, no sabemos. Bueno, entonces yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. Era la responsabilidad de estos pastores de Israel checar estos ministerios y confirmar si esto venía de Dios por la protección del pueblo que Dios les había puesto a su cuidado. Pero aquí estos eran responsables, pero se rehúsan a tomar una decisión acerca del ministerio de Juan el Bautista. Eran unos incompetentes. Ellos no eran personas para estar dando
liderazgo espiritual. Ellos cuestionaban la autoridad de Jesús, pero estaban en bancarrota espiritual. Ellos se rehusaban a aceptar la revelación que Dios les había dado a través de Juan el Bautista. También se rehusaban a escuchar esta revelación que habían visto a través del ministerio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos querían mantener el control de este pequeño reino que habían construido. Por eso el Señor se rehúsa a darles más revelación. Él se rehúsa a darles lo santo a los perros o las perlas a los cerdos. Cuando les dice, ni yo les voy a decir, entonces, ¿de dónde es mi autoridad? Los líderes de Israel se rehusaron a reconocer, a someterse a la autoridad de Jesús, y ahora el resultado es que perecerían en sus pecados. La Biblia habla más a menudo y más fuertemente en contra de la religión, de la hipocresía de la religión, porque esto es algo muy terrible delante de Dios. Dios odia cuando la gente lo sirve de labios solamente y su corazón está lejos de Él. El Señor se opone a esos que profesan ser creyentes, pero viven una vida diferente, una vida que está lejos de Dios. Dios odia eso. Verso 28. Aquí vemos una parábola. ¿Pero qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo el hijo dijo, no quiero, pero después se arrepintió y fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él le dijo, sí, Señor, voy, pero no fue. Aquí están estos 2 hermanos que crecen en la misma familia. Ahora, antes de seguir más adelante, déjenme decirles que esta parábola no se aplica a judíos y a gentiles. No es como que un hijo representa a los judíos y otro a los gentiles. No, 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 no. Aquí estamos hablando de 2 hermanos que crecieron en la misma familia. Y este era el negocio familiar, cuidar la viña y ayudar. Ahora, trabajar en la viña es servir al Señor, amarlo, cuidar del pueblo. Este era el trabajo que Dios les dio a estos líderes religiosos. Primer hijo que rechazó la obra, que rechazó ir, pero luego se arrepintió y obedeció, representa a los recolectores de impuestos, a las prostitutas, que generalmente se consideraban lo más bajo de la escoria de la sociedad judía. Ellos vivían en rebelión en contra de Dios, así como María Magdalena, por ejemplo. Mateo, el recolector de impuestos. Sus vidas empezaron en rebelión en contra de Dios, pero entonces conocieron a Jesucristo y se convirtieron en sus seguidores. Y entonces obedecieron. Bueno, verso 30. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él le dijo, sí, Señor. Fíjense cómo habla muy respetuoso a su padre, pero no fue. Estos representan a los sumos sacerdotes, a los líderes religiosos que hacen una vida pública como que están obedeciendo, están activos en las actividades religiosas, van al templo, pero en su vida real son unos hipócritas, no viven en obediencia al Señor.
Y ellos están viviendo en su propio reino, haciendo lo que ellos quieren y no lo que Dios les manda. Son como el árbol de la higuera, todo hojas, pero nada de fruto. Remember Matthew 7, verse 21. Mateo 7:21, ¿se acuerdan? No todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre en los cielos. Esos son ciudadanos. Esos son ciudadanos del reino, los que no solo hablan de religión, sino que dicen y hacen, sí, no perfectamente, pero dejan que Jesucristo viva en ellos. Porque el Espíritu Santo del Señor vive dentro de ustedes y te da nuevos deseos, nuevas motivaciones y de veras obedeces lo que Dios quiere que hagas en tu vida. No seas como el árbol de la higuera que tiene puras hojas para mostrar, pero no tiene nada de fruto. No hay nada allí. Es puro fingido. Solamente para mantener la apariencia externa, así como estos líderes religiosos. Pero sus deseos, sus prioridades están lejos de Dios. Ellos hacen oraciones en voz alta y tratan de impresionar con su vida, pero en realidad en lo interior de su corazón no hay nada. Verso 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero, dijeron ellos. Aquel que dijo que no iba a ir, pero a la mera hora sí fue. Jesús les dijo, de cierto les digo, que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Esto es lo que el primer muchacho representa. Entrar al reino de Dios es convertirse en un hijo de Dios, ser nacido de nuevo, ser salvo del pecado. Los recolectores de impuestos están lejos, están muertos en sus pecados. Pero después se convirtieron y nacieron y fueron llenos del Espíritu Santo y recibieron una motivación diferente, el Espíritu Santo que les da el poder para vivir para Cristo. Porque vino a ustedes Juan en camino de justicia, dice el verso 32, y no le creyeron, pero los publicanos y las rameras sí le creyeron. Y ustedes viendo esto, no se arrepintieron después para creerle. Vieron la transformación, vieron los testimonios delante de sus propios ojos y no creyeron. Amazingly, the religious leaders do not submit to God. Los líderes religiosos asombrosamente no se sometieron a Dios a pesar de todo lo que sabían, a pesar de saberse la palabra al derecho y al revés, su entrenamiento de las escrituras. No entendieron. Cuando un ministerio se convierte en una preocupación con construir el reino, o con hacer un ministerio, eso cambia. Se convierten entonces en esclavos de sus propios reinos, porque empiezan a proteger su propio reinito que están construyendo. Eso no viene de Dios. Estos ministerios vienen directamente de Satanás, así como estos falsos líderes religiosos. Jesús estaba en control y no ellos. Las cosas no sucedieron como ellos pensaban.
qué iban a salir, qué iban a hacer. Ellos querían silenciar a Jesucristo y establecer su propia autoridad en el reino que ellos estaban tratando ilegítimamente de establecer. Pero ellos no estaban en control, Jesús estaba en control y Jesús estaba exponiendo su naturaleza malvada, su incompetencia. Por eso estos líderes buscaron crucificarlo. Pero como resultado de esta crucifixión, el Señor Jesucristo cumplió su plan, este plan que fue el acto más grande de amor y de gracia que pudiera existir, porque Dios es soberano, porque Él está en control, aún en medio de estos planes malvados. Esto nos lo recordaron hace un par de semanas cuando los poderes del infierno trataban de silenciar a Charlie Kirk, un siervo de Dios. Sus planes fueron frustrados porque hemos visto, después del asesinato de Charlie Kirk, como Dios ha plantado una semilla que está creciendo. No hay nada que los poderes del infierno puedan hacer para frustrar, detener o alentizar los planes y el propósito de Dios para que se cumplan. La Biblia nos enseña que viene un día cuando Dios en su plan va a permitir que los poderes del infierno puedan correr rampantes por esta tierra por un periodo de 7 años. Pero Jesús va a venir, va a regresar y va a ponerle fin a esa maldad. Él va a establecer su reino en la tierra y Él terminará con toda esa maldad. Jesucristo regresará. Jesucristo terminará con la maldad. Jesucristo establecerá su reino y Él reinará soberanamente sobre cielo y tierra. Y su voluntad se hará en la tierra como se hace en el cielo. En conclusión, vamos a Salmo 2. El Salmo 2 habla acerca de Jesucristo. Él lo escribió a través de la pluma de David, pero el verso 7 dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Por qué? Dice el verso 1, ¿por qué se amotinan? ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos a Jehová. Consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. El Señor reinará sobre todos. ¿Contra quién se amotinan las gentes? ¿Contra quiénes? Sobre el pueblo de Dios, sobre los cristianos. El verso 3 dice: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas.
Un 7 día years. esto sucederá por 7 And let us años. cast away their cords from us. Verse 4, he Verso who 4. sits in the El que heavens mora en shall los cielos laugh. se reirá. That day is coming. Un And día as they viene break loose, feeling they've mientras set themselves la free from maldad God's restraint anda and God's rampante control, sobre la and we're in tierra. El control now. Señor se He who reirá. sits in the El heavens shall Señor laugh, se burlará and de the Lord ellos. shall that day hold them in derision. And then he shall speak to them in his wrath and distress them in his deep Luego displeasure. hablará a ellos en su furor y Yet los turbará con su here's ira. God's plan. I have Pero set yo he my puesto king mi rey on my sobre holy Sión, hill mi of santo Zion. monte. Jesus Christ Jesucristo come again, and he will rule, vendrá, and he Él will reign reinará from his throne in desde su Zion. trono. Why? That's God's plan. ¿Por Nothing qué? can frustrate it. Porque el Heavenly Señor Father, es so soberano much- y no hay so quien lo much that frustre ni frustre we sus could talk about planes. so much that we could say about what you say in your word and about what we see around us. But Lord, I pray that you Señor, take these truths, oro para burn que them tú, into our Señor, hearts, tomes estas plant them in our verdades memory. y las plantes en nuestro Lord, corazón, en cause nuestra them to memoria, influence our steps and our y pueda attitudes influenciar, as we go Señor, into nuestra the vida days ahead. mientras Deliver us caminamos by en these esta truths vida. Señor, que and tú our nos remembrance libres of who you are. de Deliver us, Lord, estas from fear. Deliver us del from miedo, worrying Señor, about que the tú nos plans libres of de, the oligarchs, de, the plans de of preocupación, whoever. de Lord, todas there's only one estas plan cosas that que matters, and que it's están yours. ocurriendo en nuestro And we need to mundo. align ourselves with your Señor, plan ayúdanos a and be alinearnos following con tu hard plan, after Señor, you que with our eyes podamos fixed on you. enfocarnos Lord, I en pray ti, that you would Padre. take our Oro eyes para que off of the tú world and take our nos eyes off of the bendigas, para que storms and tú, take our Señor, eyes off of the quites conflicts nuestros and ojos the agendas and the strategies enfocarnos en and the los plans and those conflictos, things that are en causing las fear, and cosas take our malvadas eyes que off están sucediendo, en the el miedo que poisoning and the podemos toxifying and sentir, Señor, por estas Lord, all cosas. those things. Take our Padre, eyes off and fix our eyes on quita Jesus. nuestros ojos de esas cosas For y Lord, you ayúdanos a are our enfocarnos healer. en ti, You porque are tú, our Señor, eres nuestro provider. sanador, You are our nuestro proveedor. protection. You Tú are eres our nuestro strength. protector y You nuestra are our fuerza. wisdom. Señor, You tú are the eres nuestra way, the sabiduría, truth, and the life. nuestro camino. Tú eres la verdad Lord, y la vida. we will not find ourselves Señor, in the right way nosotros by trying in our strength and our no energy estamos to en el fortify camino ourselves against correcto the porque storms nosotros around us. estamos luchando en nuestras Our fuerzas, security sino and porque our tú nos protection, Lord, we sostienes. confess Porque comes from nuestra you. protección y nuestra And we seguridad are vienen de secure ti and we are y safe estamos so long as we have our seguros eyes y a fixed on you, salvo Jesus. mientras estemos And so I pray for mirándote us a as a ti, church that Señor. our eyes would be Te pido, riveted Señor, que cualquiera que on sea you nuestra circunstancia and en guard este us from momento, everything Señor, the enemy would throw our way to try and nosotros distract podamos us. confiar en ti. Que Lord, I tú, pray that Señor, we nos would des go la out confianza from y la here with the fortaleza joy of the Lord in para our confiar hearts en ti, and Señor. with the power of your Holy Y que en el Spirit poder de tu upon us Espíritu to Santo, enable Señor, us to nosotros boldly proclaim and podamos faithfully proclamar live tu the palabra y gospel vivir fielmente and the life como tú that you have given quieres, us. con esa And I luz que ask nos this in has the name dado. of Jesus. Gracias, Señor, And en Lord, el nombre de I ask Jesús. too Te pido for the también salvation of por la souls. I salvación de ask for the aquellos opening of blinded eyes. a I los ask que for the les softening of hemos hardened llevado tu hearts. palabra. I Abre ask, sus Lord, that ojos, you would Señor. cause our witness to be Permite, Señor, que effective, to be nuestro fruitful, not because it's eloquent, not testimonio because sea it's efectivo, no porque articulate, somos not because it's elocuentes persuasive, o but porque because it seamos is spoken in persuasivos, sino obedience to porque you estamos and in the hablando en power of your obediencia a Holy ti Spirit. y en el poder de tu Espíritu And you do the Santo. work. Y tú vas a hacer la obra. And I ask it in Te lo Jesus' name. pedimos, Señor, en el nombre de Amen. Jesús. Amén. Amen.